Bueno, hola a todos, estamos en la redacción del diario.es, estamos con Nacho Sánchez, protagonista de Mantícora, nominado al Goya por esta interpretación y una de las mejores interpretaciones del cine español de este año. Vamos a hablar con él. Lo primero, enhorabuena por la nominación al Goya, no sé cómo has vivido. Bien, pues muy bien, la verdad, pues ahí con mucha ilusión y yo que sé, al final siempre es algo muy subjetivo, pero bueno, es bonito que en la subjetividad de alguien te haya elegido como, mira, yo creo que puede ser un buen candidato. Entonces, la verdad que nos ha dado muchas... Bueno, a mí en concreto me está dando alegrías esta peli, pero más allá de los premios, creo que es una peli que, bueno, me pone muy feliz haber estado ahí y también que siento mucho agradecimiento. Es la segunda nominación, no sé si cambia algo en cómo te tomas una segunda o una primera. Es imposible no pensar ahora en estos meses que quedan hasta una ceremonia. Pues mira, yo creo que sí que cambian cosas. Ya la primera vez pues creo que hay algo de que todo es nuevo, que no sabes quizá bien cómo encararlo, todo te sorprende y ahora también yo siento que voy un poco más relajado. Pero es verdad que esta vez ya sabía que las fechas en las que se iba a leer las nominaciones, la primera vez no tenía ni idea, la primera vez me iba cogiendo todo ahí como de sorpresa y esta vez sí, y eso creo que lo cambiaría, porque creo que es mejor no enterarte de nada y como que te llegue de golpe, porque si no creo que tu cabeza se pone mucho ahí y bueno, y creo que tienes que hacer también un trabajo en estos 2 meses que hay mucha promo, mucho circo, como digo, creo que tienes que centrarte también un poco y no despistarte. ¿Es difícil como actor no despistarse cuando vienen los elogios, los premios? Bueno, claro, es que al final pues que te elogien o que estén valorando tu trabajo y demás es muy gratificante para cualquier persona, se dedique a lo que se dedique. Pero es verdad que esa no es tu profesión, ¿no? Como que tu profesión es otra cosa. Y quitarte de estas cosas buenas que te están pasando y volver a lo que de verdad eres, pues a veces se vuelve un poco complicado. Pero bueno, esta es la experiencia de que esto que es mi segunda vez, ya sé que tengo que ir ahí como con pies de plomo. Y es curioso porque en cine no has hecho tantas películas, te hemos visto también en teatro, en La Piedra Oscura, que fue una obra que marcó muchísimo. No sé si esto es más debido a que tú eliges y dices mucho que no, o más que el cine español también depende mucho de que te llamen o que no te llamen. Bueno, yo creo que tengo mucha suerte. O sea, yo creo que en ese sentido me siento muy privilegiado porque estoy rodeado de muchos amigos y amigas que también se dedican a lo mismo y que quizá están pasando más dificultades. Y en ese sentido creo que, bueno, de haber ido trabajando y como tú dices, ir picoteando en distintos ámbitos, al final hace que bueno, te vayas haciendo un caminito. Y yo tengo la suerte de que siento que de alguna forma he accedido. Y lo peor es ese primer momento, ¿no? Como cuando no has accedido todavía, pero una vez lo haces, siento que tú también tienes que saber elegir y yo es verdad que sí, no digo que sí demasiado, o sea, pero sobre todo porque luego a mí me cuesta gestionar como mi frustración en proyectos que no los entiendo, que no los comparto, que a lo mejor no me llenan mucho. Siento que necesito tener una parte de mí que está muy en sintonía con el proyecto que está haciendo y para eso a veces también tienes que elegirlo. Y yo creo que eso está guay, que los actores y las actrices puedan elegir y tengan un poco en su mano bueno, el poder decidir también, ¿no? En dónde se están metiendo. Y no sé si es difícil, porque como has dicho, es una profesión, la interpretación donde hay muchísimo paro, creo que solo un 8% de los actores pueden vivir de su profesión. No sé si también hay mucha tentación de decir, bueno, a lo mejor los principios esta vez me los voy a guardar y voy a decir que sí. No sé si has tenido ese momento de duda también. Sí, y que de repente no tienes dinero. Y entonces dices, vale, pues entonces tengo que buscar como sea, y entonces ahí, pues bueno, pues tus principios se van retirando a un lado y tienes que ir encontrando cosas con las que te puedas sostener. Y es peligroso, eso de la profesión es muy peligroso porque también, además de eso, creo que también es la exposición de tu propio cuerpo, ¿no? Y entonces hay veces que, claro, tienes que
pasar por el aro y hacer muchas cosas que quizá no compartes, y es tu cuerpo el que está ahí puesto delante. Y a veces separar eso es difícil. Y que creo que se juega mucho y creo que no es del todo cierto, como que se van a olvidar de ti. Si no trabajas se van a olvidar y es como, bueno, yo creo que no. Yo creo que cuando trabajes, pues hazlo bien, implícate y de alguna forma conecta también con todo el equipo con el que estás trabajando, y de ahí salen un montón de redes y no sé. Es bonito porque sí que aparece esa sensación de es que si desaparezco o si digo que no, nunca me van a volver a... Es que es una trampa, o sea, es que es una trampa todo el rato para que sigas trabajando y trabajando todo lo que puedas, y al final, lo que te decía, que es tu cuerpo el que está ahí, tu cuerpo se convierte en imagen y al final esa es la imagen que te estás creando, ¿no? Y creo que cuando se sobreexpone mucho, tampoco es beneficioso para tu profesión. ¿Y Mantícora era un sí claro? Sí, clarísimo. Claro, es que eso también me lo han preguntado mucho, como que me sorprende. Si no tuve como reticencias a la hora de coger el papel, porque era muy escabroso o muy complejo, y yo siento que no hay ningún intérprete que, bueno, no lo sé, a lo mejor con los que me relaciono, que dijese que no a este proyecto. Porque creo que es interesante, cuanto más capas tenga, cuanto más complejo sea, cuanto más vaya a hacer trabajar al espectador, cuanto más esté como explorando los límites, cuanto más esté, bueno, no sé, como que creo que eso es beneficioso tanto para la película como para un espectador, como para el intérprete que lo hace. Además es un cine que yo creo que en un momento en el que tendemos a que nos lo den todo mascado en el cine, Vermut juega a lo contrario, juega a lo ambiguo, a lo moralmente dudoso. No sé si era algo que tú tenías claro cuando lo leíste y que te interesaba también explorar como actor. Sí, es verdad que ahora hay muchas cosas que siento que tienen que ser representadas, ¿no? Como por el momento en el que estamos hay ciertos temas que nunca se han representado, o colectivos que no se les han permitido ser representados, y hay mucho que tiene que aparecer. Pero Vermut es verdad que no está en esa liga, pues por su condición, por quién es y todo, y eso también es una virtud suya, que no se tiene que acoger a lo que se necesita escuchar ahora, ¿no? Sino que pueda hacer la película que quiera, y que esté un poco fuera de tiempo y que nadie se la esperase, como este tema, creo que también es una virtud. Y eso lo vi muy claramente. Yo también conocía a Carlos, o sea, no lo conocía personalmente, pero conocía como sus trabajos y me encantaba. Y de hecho, como que quería trabajar con él, ¿no? Desde que empecé a ver sus películas, no sé, que era me parecía alguien al que quería aspirar a trabajar con él. Y bueno, se ha conseguido, entonces... ¿Cómo fue el proceso de casting? Porque es verdad que él no da puntada sin hilo, escoge de una forma muy fina, prueba gente. No sé cómo fue todo ese proceso hasta que te dijeron que tenías ese personaje. Pues te dejan un poco fuera, claro. Decide Carlos, en este caso el director y también el guionista, y también con la productora, ¿no? Entonces hice varias pruebas. Yo fui a la primera y en la primera luego Carlos me dijo que él ya me había cogido, o sea, después, pero yo eso no lo supe y tuve que volver a hacer otra segunda. En la segunda tampoco me lo dijeron como unas semanas más tarde. Entonces creo que también, bueno, los intérpretes están un poco expuestos a que ellos no pueden decidir, ¿no? Entonces, pero bueno, que si luego... Es que es un momento muy complicado porque, bueno, vas a hacer una prueba a un sitio que normalmente no es nada cómodo hacerla, no conoces mucho del proyecto tampoco, entonces vas un poco a ver qué pasa, todo el equipo está viendo a mucha gente, es un momento complicado, no es el más atractivo de los procesos creativos, la verdad. El momento casting te lo tienes que tomar con mucha filosofía. La promoción también es dura. Bueno, la promoción es otra cosa que es pues como un anexo al trabajo, ¿no? Como
que no es tampoco donde tú... No es lo que quieres hacer, bueno, no es que no lo quieras hacer, sino como que no es tu medio, o no es el mío en concreto, pero bueno, luego disfrutas y descubres muchas cosas también haciendo la promoción, muchas veces de la propia película, que se te empieza a revelar y hablas con mucha gente y entonces empiezas como a encontrarte con opiniones muy distintas y te hace también a ti estar como pensando, en plan, ¿qué es esta película para mí? A ver. Y has dicho que tuviste muy claro decir que sí, a pesar de que bueno, toca un tema complicado como es la pedofilia, que está de fondo. ¿Nunca te asustó eso, el tener también que defender una película? Es verdad que es un pedófilo, nunca comete un delito, nunca se pasa al lado de la pederastia, pero sí que al final es un tema que parece que es espinoso. No sé si eso te asustaba de alguna forma. Bueno, es que las películas al final también construyen relato y también construyen un relato que va a llegar a la gente y creo que o sea, a mí me gusta como actor ver también qué está contando la película, o sea, no solo que el personaje sea muy interesante, sino qué cuenta ese proyecto, no sé, qué pinta ese proyecto hoy en día, ¿no? Y quizás si la película hubiese sido de otra manera, el mismo personaje, pero la película hubiese sido de otra forma o quizás la hubiese dirigido a alguien con otra sensibilidad o tal, me lo hubiese pensado más. Pero con Carlos sabía que, no sé, que ya es que leí el guión y era muy sutil, no sé, o sea, me parecía que era muy honesto, muy honesto en lo que quería contar. Luego se ha dicho mucho lo de que es una película sobre monstruos y yo, sin embargo, cuando la he visto me parece que es la película más humana de Carlos y me parece que hay una humanidad muy interesante en tu personaje, que es lo que normalmente no se nos muestra de este tipo de gente. No sé si también era algo que para ti era clave en ese personaje. Sí, totalmente. Es lo que te decía antes, que creo que es muy honesta, que creo que se ha ido limpiando como de artificio, que también caracterizaba mucho a Carlos y era algo que él sabe hacer muy bien, ¿no? Como de envolver las historias en mucho misterio, en distintas tramas, y esta vez era como, no, es vas a seguirla del principio al fin, te voy a dejar huecos para que tú completes también, pero bueno, es una película que por ejemplo no tiene música y él ha comentado mucho eso, ¿no? Como que el meter música era de alguna forma edulcorar ese personaje y quería que fuese algo seco, que tú lo vieses tal cual lo quería presentar y creo que ha funcionado, o sea que en esa cosa aséptica que tiene la película, que aún así se moja y me parece que es pasional y tiene mucha emoción, pero contada desde un lugar en el que no la potencia, ¿no? Como que la emoción simplemente aparece, pero que no la está empujando. Y el punto de vista es el de tu personaje todo el rato, se la juega siempre a verlo desde tus ojos. No sé, como actor, ¿desde dónde atacas ese personaje que siempre se va a ver la película desde tu personaje, desde tu interpretación, y además que tienes que conseguir que el espectador empatice con alguien con el que no está acostumbrado a ver desde ahí? Sí, no sé, lo primero empatizando con él. Yo empatizaba con él, con lo que le ocurría, lo podía extrapolar a mí, a la gente que conozco también, como que creo que la película de lo que habla al final es de una soledad que tiene enquistada un personaje, que es verdad que le están ocurriendo cosas que no sabe cómo, bueno, que son muy fuertes, que son muy extremas, pero creo que eso lo construye la estructura de la película, como que yo no tenía tanto el peso de tener que construir toda esa monstruosidad, ¿no? Porque las secuencias, si las vas mirando como pormenorizadamente, estás viendo a una vida, es que estás viendo una vida, y estás viendo una vida de alguien solo, y de alguien que no tiene gente con la que compartir, y al final cuando Julián toma ahí la decisión en la película y como que parece que todo va a estallar, es porque se ha quedado solo de verdad, ¿no? Como que toda su red ha desaparecido, no tiene con quién compartir y de repente eso es lo que hace que lleguen a situaciones muy extremas, ¿no? Pero a mí hay una cosa clave de tu interpretación que es la mirada, que es que incluso cambia, o sea, en esa escena clave de la película, a través de tus ojos podemos ver todo lo que está ocurriendo ese personaje, tú lo que estás sintiendo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Eso se puede trabajar o eso cómo se hace? Es que la llevo puesta, entonces tampoco, o sea, yo había
ahí Carlos también tiene, bueno, Carlos, la mirada que tengas desde fuera es la que te puede ayudar, porque tú a veces sientes que ¿no? Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces la cámara no lo está percibiendo o lo está percibiendo demasiado, como que luego hay que ajustar también el tono. Y Carlos para eso tiene como una lucecita, como una alerta que le aparece cuando se está yendo algo de tono, por abajo o por arriba, pero eso lo identifica muy bien. Y no dejaba que nada se fuese, o sea, era una película muy precisa, no era nada local en el sentido de que fuese descontrolada o que hubiese muchas cosas al azar, ¿no? Y la mirada la controlaba también mucho Carlos. También. ¿Tus ojos los controlaba? Sí, Carlos. los controlaba, los controlaba. Entrevistamos a Carlos y decía que una de las cosas que le gustaba de ti para interpretar el personaje es que en el cine español lo que se llevaba mucho son los chicos malos y tú tienes una mirada frágil, puedes interpretar a un hombre frágil. No sé si consideras, estás de acuerdo con esa afirmación. Hombre, a mí la verdad eso me parece un súper halago, ¿no? Como que, no sé, como la fragilidad como una virtud o la vulnerabilidad como una virtud, me parece como que es algo de lo que tendríamos que aprender mucho. Y es justo, al final creo que la peli habla también de eso, ¿no? Como de el no permitirte mostrarte en las partes tuyas como más frágiles, más vulnerables, incluso las más oscuras, es lo que le hace cometer al personaje o llegar al final de su historia, ¿no? Pero si hubiese sido capaz de compartir esa vulnerabilidad, creo que hubiese sido mucho más acogido, y creo que es un miedo que tenemos, ¿no? Como a compartir lo frágil, ¿no? Como por miedo a que se rompa. Pero sí, la verdad que eso me parece un piropazo. Dijo que en Francia hubiera sido Luis Garrel. Ya, pues otro piropazo, claro. Y hay otro tema que me parece muy interesante en la película, que es si la ficción sirve precisamente para dar rienda suelta a aquello que no podemos hacer en la vida real. No sé si te parece uno de los temas de la película o qué opinas sobre esta. Bueno, que creo que la ficción, al final, eso, el cine. La película, ahora que también lo pienso y en estos días de promoción, como que es muy cinematográfica en el sentido de que la ficción pesa mucho, en este caso la fantasía, ¿no? Como la fantasía del personaje, la ficción de la realidad virtual, que pasa en el cine con las propias historias, pero pasa en esta película con un ámbito todavía por explorar, como es la realidad virtual, donde la fantasía empieza a tomar cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho eso de la película, como lo que ocurre con lo privado del personaje y lo público, ¿no? Con la fantasía siempre ha pertenecido a algo completamente privado, y ahora con la realidad virtual la fantasía puede empezar a ser público, porque en ese mundo de la realidad virtual empiezas a relacionarte con otras personalidades, porque ya estás depositando tu propia personalidad en lo virtual, ¿no? Y entonces ahí hay que tener cuidado, porque ya empiezan como que empieza a haber relaciones igual que las hay en la vida. Y lo que pasa es que creo que no sabemos controlarlo todavía, no sabemos a dónde va a ir ni nada, pero creo que la película traza muy bien esa línea entre qué se tiene que quedar para adentro y qué puede estar para afuera, ¿no? Y creo que siempre que hay que defender una parte de intimidad y una parte de fantasía, y si es una fantasía oscura que es súper personal y se te queda contigo, bueno, pues si tienes algo donde le puedas dar cabida y no afecte a nadie, me parece que está bien, que es una válvula de escape, que si no al final la represión lleva a cosas muy peores incluso. Y has mencionado lo íntimo y lo público, lo privado, que es también la conversación un poco sobre las redes sociales. También los actores tenéis esta parte de hasta qué punto es necesario que yo me exhiba en Instagram o tener seguidores en Instagram, que parece que es una discusión que está. ¿Cómo te relacionas tú con esa parte de exposición de ser actor? Pues la verdad no la comparto demasiado, o sea, no la defiendo tampoco, no me parece que tengamos que el trabajo tenga que pasar por ahí. Es verdad que no la puedes negar, que ya nuestra vida se ha convertido un poco en eso, entonces tampoco negarla también es absurdo,
Pero creo que deberíamos luchar un poco por no convertir nuestra imagen en redes, que además es una imagen muy real, como en nuestra imagen de trabajo, no lo sé. Bueno, cada persona luego que haga lo que quiera. Yo no tengo redes, entonces no lo frecuento, pero sí que entiendo que es un terreno muy peligroso, que se empieza a confundir como el mostrar y el mostrar y el mostrar con el propio trabajo. Y todo lo que podamos hacer para intentar separarlo me parece que es positivo. ¿Sientes que eso ha afectado de alguna forma a la interpretación o a la creación, esa exposición de los actores o eso de tener muchos seguidores, de alguna forma ha afectado o no? Yo supongo que sí, no sé cómo, no sé si para bien o para mal, pero bueno, también hay una como excesiva conciencia de ti mismo, ¿no? Como ya no solo por las redes, sino porque ya estamos creciendo y con un teléfono, con una cámara siempre cerca, puede ser en tu propio móvil. Y creo que eso ha hecho perder como algo de inocencia. Pero bueno, vendrán otras cosas, no sé, es como... Pues es como esto de la realidad virtual o el metaverso, que es que avanza todo tan rápido que creo que no vamos a poder prever en lo que se va a convertir. Decía Carlos que sentía que en este momento la gente iba un poco al cine a que le dieran la razón, a que los personajes pensaran como ellos. No sé si consideras realmente que eso está ocurriendo y si a ti te pasa también al leer un guión, que de alguna forma también buscas que piensen como tú o no, o te gusta lo contrario, el que te pongan en una situación en que no esperabas. A mí eso es justo lo que me gustó del guión de Carlos, que es lo que te decía antes, que creo que él está un poco fuera, que es como una cosa un poco anacrónica o atemporal que está ahí, que sí que siento que hay una tendencia ahora a hacer esto, como a reafirmarte en lo que piensas. Y cuando te faltan muchas anclas y necesitas que alguien te diga, no, sí, por aquí está bien, pues es positivo, pero cuando es todo el rato lo que está ocurriendo, creo que no, sobre todo que a cualquier proceso artístico no le viene bien, porque pierde como lo genuino del proceso, pierde la personalidad, pierde el ver a esa persona que está intentando contar algo, qué es lo que quiere contar, ¿no? Y creo que, bueno, sí creo que está ocurriendo, la verdad, sí. Y bueno, ahora estrenas Mantícora, ¿qué viene en el futuro para Nacho Sánchez? ¿Qué es lo más cercano o todavía no has dicho que sí a nada? No, ahora un poco de teatro, la verdad, que me apetecía, llevaba un tiempo desde la pandemia sin hacer y al final vengo de ahí y siento que es donde más red he construido y donde más gente afina a lo que a mí me gusta tengo a mi alrededor, entonces siento que es más fácil encontrar como proyectos donde también tú tengas una capacidad creativa y que conectan contigo, y si encima lo puedes hacer con amigos o con amigas, mejor. Es curioso porque me acuerdo que entrevistando a Bárbara Leni, que encima también protagonizó una peli de Carlos Bermud, hacías un poco una reflexión sobre que hay una generación de actores jóvenes para los que el teatro es como un faro, ¿no? Al que siempre hay que volver. No sé si eso marca el tipo de actor que eres. Yo creo que te relaciona mucho con tu propia creatividad. Hay procesos en teatro que tu creatividad está capada al máximo, ¿eh? O sea, que también hay cosas donde eres un soldado y no puedes hablar, no puedes opinar. Y luego hay otros procesos que si tú te lo has ido buscando y es también lo que te interesa, lo que pasa en el teatro es que tienes mucha capacidad como expansiva a la hora de crear, de pensar, de crear tus propias piezas, de compartirlas, de crear de una forma un poco distinta. Y a mí eso es lo que me atrapa del teatro. O sea, más allá de que el teatro me guste más o menos que el cine, creo que no es comparable y creo que son dos cosas que son muy compatibles también, pero a mí lo que me gusta son el tipo de proyectos donde te metes, donde te puedes involucrar y donde tú también tienes una voz. Y eso pasa, siento que pasa más en teatro, pero también puede pasar en audiovisual, pero bueno, creo que sí, creo que hace que si te has formado ahí tengas otras inquietudes, ¿no?
y creo que a lo mejor es a lo que te refieres. Sí. Pues Nacho, muchísimas gracias. Nada, a ti, un placer.